Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en la carta a los Romanos, el capítulo número 12, y demos lectura de manera unida a los versículos del 9 al 21. Romanos 12, 9 y 21. La palabra de Dios dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Con esto en mente, hermanos, preparémonos para el mensaje de la predicación del día de hoy a cargo de nuestro pastor Luis Arturo. Dios les bendiga. Bien, con este sermón, hermanos, estaremos terminando. Pueden tomar sus lugares, gracias. Pueden tomar, con este sermón, estamos terminando lo que sería el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. Y ya hemos dicho que el capítulo 12 habla acerca de la aplicación del Evangelio, en primer lugar, aplicado a un contexto muy delimitado que es la iglesia. Y en esta sección, hermanos, hablaremos del amor cristiano. ¿Qué es el amor cristiano? Cuando hablamos del amor, sin tener el apellido de cristiano, la mayoría de las veces nos tenemos o pensamos en algo idealista, ¿no? En pensamientos con términos románticos, idealistas, que tienen que ver un poco más con sentimientos y emociones. Casi no pensamos mucho en que el amor tiene que ver con acciones concretas, sino más bien con emociones, sentimientos, con poemas de amor, etcétera. Y esta es la razón por la cual a veces cuando leemos la palabra del Señor y se nos habla acerca del amor, a veces no podemos entender cómo aplicar estas acciones, especialmente cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios 13, que aunque 1 Corintios 13 tiene una gran connotación de acción, no podemos evitar ver la Biblia desde nuestra propia cultura, que es la latinoamericana, y la cual nos lleva un poco más hacia el romanticismo. Pero la Escritura marca que el amor no necesariamente tiene que ver con los sentimientos, el amor no necesariamente tiene que ver con las emociones, sino más bien con las acciones concretas. De eso nos habla el amor cristiano dentro de una concepción bíblica. Y esta es la razón por la cual en muchas ocasiones encontramos en las traducciones de la Biblia que la palabra amor a veces la cambian un poco. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habrán notado que en algunas Biblias la palabra amor la han traducido por la palabra caridad. No sé si ustedes han notado eso. Por ejemplo, me parece que la Nueva Versión Internacional, cuando traduce 1 Corintios 13, en lugar de decir el amor, todo lo cree, todo lo sufre, dice la caridad, todo lo cree, todo lo sufre. Porque no pensamos así,
porque dijimos, hermanos, es nuestra cultura latinoamericana la que nos hace pensar el amor en términos románticos. Pero Pablo no escribe en términos románticos, no dice, vayan hermanos amando al mundo, repartiendo florecitas y poemas y diciéndole a todos que Dios los ama como si fuese algo que no tiene concreción, ¿no? Es un término que a veces no tenemos una aplicación. Y recordemos, hermanos, que cuando Pablo escribe esta sección, que es a partir del capítulo 12, nos está llevando a cuestiones bastante prácticas. En algún momento, hermanos, tendríamos que decir incluso que estas acciones prácticas rayan en una religiosidad incluso, porque son prácticas, son acciones. Pero Pablo nos dice que esta práctica del amor tiene que ver con un corazón convencido, cambiado, transformado por y de Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos aquí una primera, una primera acción o una primera, a lo primero que tenemos que sentar como base para entender cómo poder aplicar el amor. Y es que es imposible practicar esta clase de amor desde un corazón egoísta o desde un corazón que no conoce a Cristo. En otras palabras, si usted es salvo, si usted es cristiano, el amor tiene que ser algo natural. Y el amor, según el apóstol Pablo, consiste, por lo menos en esta sección de versículos que estamos leyendo, en 3 aplicaciones prácticas. Número 1, el amor es una deuda con el prójimo. ¿Por qué lo decimos? Es lo que vamos a desarrollar. El amor siempre hace bien al prójimo. Y en tercer lugar, el amor deja las rencillas en manos del Señor. En este pasaje que vamos a dividir en 3 secciones, en 3 partes, esto es lo que vamos a descubrir y vamos a desarrollar. Cómo el amor se manifiesta en estas 3 acciones muy concretas, muy específicas. Vamos a orar, hermanos, para comenzar esta predicación. Señor, rogamos tu bendición y tu amor, Señor. Gracias, Padre, por el amor de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto ese corazón en nosotros. Nos enseñas a amar, nos enseñas, Señor, a estar listos y preparados. Y Padre, como dice tu palabra, cuando tú hablas, Señor, nosotros callamos y ponemos atención. Rogamos que nos des esa concentración que necesitamos para poner toda atención, Señor, a lo que has de decirnos y que podamos aplicarlo a nuestra vida de forma práctica, Señor. Pues eso es el resultado del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir la primera parte de nuestra exposición, la primera parte de nuestro sermón, que habla acerca de que el amor es una deuda al prójimo. ¿Por qué decimos esto? Bien, vamos a ir en el versículo 9 al versículo 13, por favor. Lean junto conmigo Romanos 12, 9 al 13. Por favor, dice el texto bíblico, todos juntos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bien, nos fijamos, mis amados, que en primer lugar, cuando Pablo desarrolla ya este pensamiento, tenemos que recordar lo que ha acontecido antes. Tenemos que recordar que el Señor a cada uno de nosotros nos llama para integrar una iglesia. Hemos dicho que el Evangelio se aplica primeramente en la iglesia. Se aplica primeramente en la comunidad de los salvos, con aquellos que también comparten mi fe. Algunos quizá podrán decir, bueno, pastor, ¿que no se aplica primeramente en la familia? Sí, por supuesto, pero en ocasiones tenemos que reconocer que hay casos en los que el Señor no llama a toda una familia, ¿cierto? A veces es uno el que se convierte y a veces la esposa o a veces el esposo no quiere tener nada que ver con el Señor, a veces los hijos no quieren ir a la iglesia, a veces los padres son los que no quieren tener nada con el Señor.
Y por esa razón se nos invita a que el Evangelio se aplique en la iglesia. Por supuesto, en la iglesia también está integrada su familia. Y por cierto, que el amor se aplica primeramente en la iglesia. Hay una total coherencia en esto. ¿Por qué? Cuando se nos ordena a nosotros amar a nuestro prójimo, entendemos esto como a nuestro próximo, aquel que está cercano a nosotros. La idea es que quien está más cercano a nosotros es nuestro prójimo cristiano. Y por supuesto que Pablo nos invita a amar a todo prójimo que no es cristiano, pero hay una connotación muy especial porque se nos dice que a ellos tenemos que predicarles el Evangelio. Esa es la forma en cómo nosotros amamos a nuestro prójimo que no es de Cristo. Pero para nuestros hermanos tenemos un compromiso, tenemos un deber, tenemos una deuda. Y esta deuda, hermanos, es el amor. Pablo nos llama a amarnos los unos a los otros como si fuese esta una deuda que tiene que saldarse. Una deuda en la que yo a usted le debo amor y usted a mí me debe amor. Y eso es un concepto bastante hermoso. Hermano, usted me debe amor y yo les debo amor a ustedes. Es decir, es un deber, es una obligación, si quieren verlo así, el que nosotros nos amemos los unos a los otros. Si ustedes van un poco más adelante, capítulo 13, Romanos 13, versículo 8, fíjense cómo dice el apóstol Pablo este pensamiento. Dice Romanos 13, versículo 8, todos juntos por favor, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por supuesto que esto vamos a desarrollarlo más ampliamente cuando estemos analizando este pasaje, que me parece será la próxima semana. Pero interesante lo que Pablo dice con respecto al amor. Permítanme compartir con ustedes este mismo versículo, pero en otra versión. Romanos 13, versículo 8, en la Reina Valera contemporánea lo traduce así. Dice, no tengan deudas con nadie. Aparte, ¿de qué dice? De la deuda de amarse unos a otros, porque ama a su prójimo. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, Dios nos llama, sí, a amar a nuestra iglesia. Y esto es una deuda, dice el apóstol Pablo. Por eso, y por lo tanto, es impensable, en coherencia con lo que decíamos la semana pasada, es impensable que un cristiano no quiera pertenecer a una iglesia o que un cristiano se manifieste mal de su iglesia, que diga algo malo de su iglesia. Eso no es coherente. Yo no he escuchado, hermanos, a una persona que se queje tan amargamente de su propia familia, aunque puede haber quejas y observaciones, y quizá alguna crítica, esto es verdad, pero el amor no deja de ser hacia nuestra familia, incluso en algunos aspectos hasta nuestro propio trabajo o hacia lo que nosotros amamos. En este contexto, Pablo nos habla de un amor entrañable que nos lleva a mostrar un amor genuino por nuestro prójimo. Y por eso dice el apóstol Pablo que el amor debe ser sin fingimiento. El amor debe ser sin fingimiento. Otra expresión podría ser, el amor no tiene que ser adulterado. Usted no tiene que hacer pensar que ama a los demás. No puede ser, como dicen actualmente, un amor de piratería. Ya ven que ahorita tenemos playeras piratas y bolsas pirata, o como le llaman de otra forma, apócrifos, ¿no? También. Libros apócrifos o libros que no son genuinos, que son pirata, clonados, ¿verdad? Pablo nos habla acerca de que el amor cristiano, el amor de Cristo, no puede ni imitarse ni duplicarse. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos una primera advertencia. Si usted no ama, hay un problema entonces, porque probablemente dice
que quizá no hemos conocido a Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a Dios, en que Él nos amó primero. Un corazón alcanzado por Jesucristo es capaz de amar sin ningún tipo de fingimiento. ¿Y cómo demostramos que es un amor genuino? Esto es como si fuese un juego de palabras. Vea usted versículo 13 en adelante. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y algo podría preguntar, bueno, Pablo, ¿cómo puedo demostrar que amo? Usted sabe, ¿no? Estas palabras de la esposa, la novia que le pregunta, oye, ¿me amas? ¿Cómo le demuestro a mi esposa que mi amor, como dijese aquel cantante de los 60, no son solo palabritas, ¿verdad? Sino que verdaderamente demuestro el amor. Dice el texto, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esto va a regir casi toda este texto. Y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, vamos a ir por partes, hermanos. El amor, como notamos entonces, es un amor que puede demostrarse, evidenciarse. Algo que tenemos que tener muy listo para aplicar. Mire, una de las críticas que se lanzan contra la iglesia, y hablo en general, la iglesia del Señor cristiana, se nos critica no por nuestros cultos, fíjese, no por lo largo o por lo corto. Ninguna persona sale de la iglesia y dice, ay, qué largo estuvo el culto, aunque probablemente algunos lo dirán. Pero a las personas no es eso lo que les afecta. Tampoco les afecta el hecho de la doctrina. No me gusta esa doctrina porque pienso que... No dan esas críticas. Tampoco critican la música. No critican tampoco si tenemos espacios para gente discapacitada o si tenemos un programa de niños o un programa de jóvenes. ¿Sabes lo que más se le critica a la iglesia cristiana el día de hoy? Su falta de amor. Su falta de amor. Se nos llama hipócritas, hermanos, porque decimos que amamos a la gente, pero en cuanto llega una visita, mire, no le hacemos caso, la ignoramos. No somos gentiles como para sonreírle, aunque ahorita con el cubrebocas, ¿verdad? Es difícil, pero no somos amables. No compartimos la Biblia, no compartimos el himnario, no le preguntamos en qué podemos servirle. Hay personas que vienen y así como vienen, se sientan solitas, no interactúan con nadie y así salen. La gente se queja, hermanos, de la falta de amor de la iglesia. Y también observan lo que hace la iglesia. Cuando hay personas que al día siguiente de ir al domingo critican a su iglesia, critican a sus hermanos, critican a las hermanas por cómo van vestidos, por cómo se comportan, con cómo tienen el cabello, con cómo se arreglan. ¿Eso es demostrar amor? Y la gente lo sabe, no. Jesucristo decía en Juan capítulo 13, versículo 35, fíjense muy bien, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Simple. No necesito tener aquí un botón. No necesito tener una playera que me distinga como cristiano. No necesito tampoco enarbolar una bandera que me diga soy presbiteriano, soy de la iglesia del Divino Salvador. Dice Jesucristo, en esto van a conocer que verdaderamente me siguen. Si tuvieres amor los unos a los otros. Por eso, hermanos, el amor entrañable en nuestra iglesia, en nuestra congregación, es práctico porque nos invita al servicio mutuo. A través de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestras capacidades,
sirviendo a los demás, compartiendo la vida cristiana. Y esto hace, hermanos, que por un lado nos gocemos con los hermanos que tienen gozo y nos entristezcamos por aquellos que padecen tribulación. Compartimos con los demás, es mi hermano, es mi hermana, a fin de que nadie en la iglesia padezca necesidad, practicando la hospitalidad. A veces en las familias tenemos esta pequeña discusión, ¿verdad? Uno de los hijos, por alguna razón, compra algo y no le quiere dar a su hermano o a su hermana. ¿Han atravesado por esa situación? ¿Y qué le dice? Hijo, dale a tu hermana. Hija, dale a tu hermano. Es tu hermano. Compran pan y no lo quieren compartir, hasta lo lamen todo, ¿verdad? Dicen, no, este es mío. El pastor Aquino que nos visitó decía, este pan ya está lamido porque ya no lo comparto con los demás. Hermanos, el amor en la iglesia, dice el apóstol Pablo, nos hace no solamente servirnos, sino nos hace incluso compartiendo para las necesidades de los santos. Dice el texto bíblico, hermanos, que debemos preferirnos los unos a los otros, y esto es preferir a los de la familia de la fe. Por eso les digo y les reitero, hermanos, y permítanme subrayarlo una vez más, el Evangelio se aplica primeramente en el seno de una iglesia. En el divino Salvador es donde Dios está midiendo a todos y a cada uno de nosotros qué tanto el Evangelio verdaderamente ha penetrado en nuestra vida, qué tanto hemos comprendido el Evangelio, qué tanto estamos comprometidos con Jesucristo. Y por eso se nos llama a compartir con los demás. Es posible que algunos podamos decir que apoyamos a otras personas, y está bien, creo que es noble el que como cristianos deseemos apoyar o respaldar algún otro ministerio, alguna otra asociación, sea esta civil o de la iglesia, en la que a lo mejor apoyamos una casa hogar para niños de la calle, un asilo de ancianos, personas que no tienen comida. Es bueno, es saludable. Pero la Biblia nos llama, hermanos, primeramente a fijarnos en los que están en nuestra iglesia. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente, ¿qué dice el texto? A los de la familia de la fe. Como cristianos hemos sido llamados primero a responder por nuestros hermanos. Y esto significa, hermanos, que en la iglesia no debería haber hermanos en necesidad. El ideal de la iglesia sería que todos pudiésemos ocuparnos en proveer los unos por los otros. Y es aquí, hermanos, donde hay un gran contraste de la iglesia actual con la iglesia primitiva, en donde usted recordará el capítulo 2 de Hechos, cómo se nos narra cómo casi 3,000 convertidos vinieron a los pies de Jesucristo, se empezaron a reunir, y nos dice el texto a los últimos versículos que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que vendían sus propiedades y que las depositaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudieran darlas a todos aquellos que tuviesen necesidad, a fin de que ninguno de ellos padeciera nada. Cuando lo contrastamos con nuestra realidad, hermanos, tristemente en nuestra misma iglesia a veces hay esa queja de que nosotros no nos amamos ni nos conocemos. Y no estoy diciendo, hermano, que ahorita salga y traiga las escrituras de su casa y venda su casa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy llamando es el amor y a la solidaridad entre los que están necesitados. Entre nosotros hay hermanos que a lo mejor no tienen trabajo. Hay hermanas que son viudas. Hay huérfanos. Estamos ayudando los unos a los otros. Y yo sé, hermanos, que lo hacemos en algún momento. Tenemos la ofrenda de misericordia que se recoge cada primer domingo de mes.
Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, cuando hay convocatoria a apoyar a alguien, hermanos, a mí me conmueve mucho cómo ustedes son para proveer incluso hasta de más. Y no sabemos que a veces esa ofrenda, esa despensa que nosotros damos está supliendo una necesidad bastante urgente en algún miembro de nuestra iglesia. Quiero comentarles rápidamente un testimonio que me conmovió en mi corazón y que ustedes merecen conocerlo. Había una hermanita que padecía necesidad. Saben que durante la pandemia hubo muchos problemas, muchos hermanos se quedaron sin trabajo, muchos hermanos estuvieron en necesidad, y glorifico al Señor en la vida de los diáconos porque se movieron y proveyeron de despensas. Y nos invitaron a repartir estas mismas, y esta hermanita que les estoy contando no tenía dinero, no tenía cómo sostenerse y no sabía qué hacer. Se le ocurrió una idea y dijo, voy a lavar ropa ajena, voy a buscar, ¿verdad?, de jabón para poder lavar y así me puedo ganar unos cuantos pesos. Pero triste, volteé a ver allá donde tiene su lavadero humilde, no tenía jabón. No tenía ni un puño de jabón. ¿Qué voy a hacer, Señor? Dice que estuvo orando. Y justo en ese momento en el que estuvo orando, unos minutos después, toca el pastor. Hermana, por favor, salga, soy el pastor, vengo a visitarle, vengo a traerle una dádiva de parte del Señor y de la iglesia. Y la hermana abrió la puerta, me recibió con mucho gusto, le dimos la despensa. Y una de esas cosas, hermanos, que a veces uno cree que son coincidencias, pero no lo son, porque es el Señor el que provee. Los diáconos hicieron las bolsas y son muy estrictos, me consta, son muy disciplinados, porque siempre ponen 1 kilo de cada cosa en una bolsa, siempre. Y ponían 1 kilo de arroz, de frijol, de detergente, para no decir una marca, y las entregaban, las amarraban y así iban las bolsas. Bueno, en esa bolsa se equivocaron y pusieron 2 bolsas de jabón, 2 kilos de jabón. Y la hermana cuando vio la despensa y la abrió y vio 2 kilos de jabón, gloria a Dios, dice, ahora puedo trabajar. Hermanos, a veces no alcanzamos a dimensionar una moneda, un billetito que ponemos en el alfolí para los pobres, pero tiene gran función y a eso nos ha llamado el Señor. Y por supuesto, hermanos, hay un límite que el mismo apóstol Pablo ha dicho. Dice el texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tampoco la iglesia está para regalar recursos. La iglesia está para apoyar, para solventar algunas necesidades. Y cuando nosotros entregamos una despensa, tenemos que decir esto: hermano, yo sé que esto no va a suplir toda su necesidad, pero sabemos que en algo puede ayudarle. Y esa es la idea. Por eso, hermanos, aunque la iglesia puede servir y funcionar como un lugar en donde se manifiesta el amor a los necesitados, debemos tener mucho cuidado respecto a no incentivar y cultivar la holgazanería. Saben que hay muchas personas que desafortunadamente vienen pensando que como iglesia que ama, tiene que darles dinero de inmediato, ¿verdad? Hay mucha gente que viene así, que no les interesa nada con el Señor. No quieren congregarse, no quieren recibir el Evangelio, pero sí quieren apoyo económico. Y en algunas ocasiones la iglesia ha sido generosa, dadivosa con estas personas. Pero el Señor dice: el que no trabaja, que no coma. En algunas ocasiones me ha tocado recibir esta clase de personas y decirle: híjole, sí te apoyo, pero ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano, me ayudes a barrer aquí. Y ustedes saben la reacción de algunos, ¿verdad? Yo vine a pedir, no vine a solicitar empleo, ¿no? Hermanos, el punto de esta sección es: el amor debe ser práctico
y debe ser puntual. Pero además de esto, hay algo más. El Señor nos llama a hacer el bien al prójimo. Vamos a la segunda parte del versículo 14 al 18, Romanos 12, 14 al 18, por favor, dice el texto bíblico. Todos juntos: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, hermanos, se nos habla e invita a un amor práctico. Y el amor práctico tiene que ver en esta parte con la bendición. Y esto es que el creyente está llamado a hacer bendición a los demás, a bendecir a los demás. Bendecir con sus palabras, con sus acciones, con su misma presencia. Bendecir es en este punto donde Jesús nos decía en el Evangelio de Mateo, cerca del capítulo 5, ustedes, son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la bendición que anda por esta ciudad. ¿Sabía usted que dice uno de los salmos que Dios envía bendición a una ciudad solamente por los justos? ¿Sabía usted eso? Dios bendice una ciudad por los cristianos. Por causa de los hijos de Dios, las empresas son bendecidas. Pero obviamente, hermanos, tenemos que ser bendición. Y ser bendición es totalmente, hermanos, una intención de nuestra parte. No se trata solamente con no hacer el mal, como algunos suponen. Es decir, hay creyentes que se defienden: yo no le hago mal a nadie. Y en apariencia la expresión está bien. Pero la pregunta real es: ¿y a qué personas le haces bien, verdad? Yo no le hago mal a nadie, pues qué fácil. Yo no le hago mal a ninguna persona de África, por ejemplo. Es fácil, ¿cierto? Yo no le hago mal a los americanos. Yo no le hago mal a los homosexuales. Yo no le hago mal a los que están en guerra. Es fácil. La pregunta es: ¿qué de bien hace usted para con su prójimo? Primeramente, por supuesto, enfocado en la iglesia. ¿Qué de bien le hace usted? El amor, hermanos, se manifiesta en la bendición, que tiene que ser un buen decir a través de sus palabras en lugar de un mal decir. Una primera aplicación de esto sería: ¿qué cosas dice usted de mal sobre las otras personas? A lo mejor una crítica. Y una crítica de esas ácidas que intentan destruir a una persona. El Señor nos llama por eso a bendecir, una expresión que viene de una etimología que es benedicere. No sé si está por aquí. No está mi amado hermanito Emir. Él está aprendiendo latín, él me corrigió en la mañana. Yo pensé que decía benedicere, no es benedicere, sino es benedicere, creo. Que significa bien decir. Deseas un bien a tu prójimo y lo proclamas. Contrario a esto sería un mal decir. Efesios 4, versículo 29 lo dice de otra manera. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No se trata de no decir nada. Se trata de decir algo que sea de bendición y de edificación a los demás. No hables palabras corrompidas. He escuchado mucho que hay hermanitos, hermanitas que interpretan esto y se lo dedican a niños, a jóvenes, diciendo: la palabra corrompida es una grosería. No necesariamente. Una palabra corrompida es algo que corrompe a otra persona, que no la edifica, en otras palabras, que no la construye, que no le ayuda para su bienestar espiritual. Se trata, hermanos, de edificar a alguien con sus palabras. Y por cierto, hermanos, que esto no se trata de declaraciones positivas,
como pretenden algunos. Ya saben, ¿no? Esta idea de decretar y declarar, ¿no? Declaro bendición para tu vida. Decreto bendición y libero todo bien para tu vida. No se trata de eso. Hacer bien, hermanos, en palabras de Pablo, es gozarse con los que se gozan. Es llorar con los que lloran. Es tener una empatía. Unánimes, no altivos, asociándoos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión, no pagando a nadie mal por mal, sino procurando lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, estando en paz con todos ellos. Esto, hermanos, habla de cuestiones bastante prácticas. El amor hace que no nos importen ni condiciones sociales, no nos interesan las irrelevancias de sus economías. Y en la iglesia, hermanos, no existen los títulos ni los grados académicos. Eso ya lo hemos dicho en otra ocasión. No hay diferencia entre el pobre y el rico. No hacemos diferencia, hermanos, entre quienes tienen un auto nuevo, quienes tienen un auto viejito, quienes vienen en autobús. Aquí no hay de esa clase de distingos. El amor, hermanos, no hace distinción de personas. Dice Santiago capítulo 2, advirtiéndonos de esto. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si entra en vuestra congregación un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y esta idea de la distinción, hermanos, incluso va mucho más allá de lo económico, de lo social, de lo étnico incluso. Pero nos vemos así. Miren, he escuchado algunas críticas, y creo que es sano decirlo, hacia nuestra iglesia, el Divino Salvador. ¿Saben ustedes qué piensan a otros de nuestra iglesia? ¿Lo saben o no lo saben? ¿O no quieren saberlo? Sí, porque a lo mejor dicen: no, no quiero saberlo. Bien, hay quienes piensan que nuestra iglesia, el Divino Salvador, es una iglesia rica. No sé por qué tienen esa idea. Es una iglesia pudiente. Es una iglesia en la que todos los hermanos tenemos títulos universitarios, que hay muchos doctores aquí, y ciertamente los hay. Que es una iglesia elitista. Y francamente, hermanos, yo me pongo la camiseta en este momento y me enojo, porque eso no es mi iglesia. Pero a veces, hermanos, tengo que ser franco y honesto y reflexionar acerca de qué también, nuevamente vuelvo a ese caso de las visitas, qué también atendemos a nuestras visitas. Qué también estamos preocupados los unos por los otros. Todavía hay sillas vacías. ¿Quiénes no vinieron? ¿Usted los recuerda? ¿Usted se sienta o se sentaba quizá junto a alguien? ¿Ha preguntado por su número telefónico? ¿Ha preguntado por él? ¿Le ha mandado un WhatsApp diciendo: hermano, mira, la iglesia somos todos, y cuando hablo de esto es que tu iglesia, yo te extrañé. Yo te extrañé, no viniste. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Sabía que hay hermanos que a veces me han dicho con mucha tristeza: pastor, es que no puedo ir porque no tengo para mi camión? Así lo dicen. Y hay personas que simplemente no les interesa esto. Yo vengo para estar bien con mi Señor y los demás no me importan. Esa no es la idea de una iglesia. Y por cierto, esta no es la idea que se quiere desarrollar en el Divino Salvador. Queremos que el Divino Salvador sea una iglesia amorosa. Una iglesia en la que todos se sientan parte de la comunión y donde ninguno en esta iglesia, ninguno de esta iglesia será discriminado por su color de piel, ni por el tamaño de su cartera o el modelo de su auto.
Pero para que esto se logre, hermanos, no es solamente el pastor el que tiene que hacer esto, o los ancianos. Me he encontrado con algunos hermanos, y gracias a Dios porque hubo un matrimonio que eso me dijo hace algunos años. Pastor, es que no me siento parte de la iglesia. Me quiero involucrar y los hermanos no me ven bien. Y me dicen, no por vanagloria, pero me dicen, usted me agrada, pero no me agrada mucho la iglesia. Nos vamos a retirar. Y hay dolor en mi corazón porque obviamente yo no quiero que pase eso. Pero no tengo cómo convencerlos. ¿Cómo les digo, hermano? No, sí, las estás interpretando mal, ¿no? Y gloria a Dios, hermanos, después de estar peregrinando, algunos hermanos volvieron. Y espero que esta vez la experiencia sea mejor. Hermanos, ¿ustedes están dispuestos a cooperar para que entre nosotros, la membresía, nosotros, la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, haya y arda un amor genuino de Jesucristo? Pero no solamente debemos detenernos allí, porque cuando Pablo habla acerca del versículo 17 y 18, empezamos a hablar de palabras un poco serias, que quizá ya no se agreguen o ya no se apliquen al seno de la iglesia. Cuando dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí Pablo ya nos introduce una idea más general. Primeramente, en la iglesia debería haber paz. Eso tenemos que decirlo, ¿verdad? Todos tenemos que llevarnos, si no excelentemente, por lo menos cordialmente bien, ¿verdad? Y por eso, hermanos, vamos a dejar esta última parte para hacer una especie de apéndice, una especie de, ¿cómo le decimos? Cuando un libro tiene un añadido, ¿no? ¿Me acuerda usted, señor editor? Anexo, gracias. Dice, el amor deja las rencillas en manos de Dios. Por favor, versículo 19 al 21. Dice, no os venguéis, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí, hermanos, por eso decía que esta última parte quizá no se aplique exacta y literalmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no debería haber enemigos, ¿cierto? No debería haber enemistades. Al contrario, Pablo condena esas enemistades como algo carnal. En la iglesia no debería haber enemigos. Podría haber quizá algunas diferencias de opinión. Podría haber quizá algunas diferencias en cuanto a acción. Yo no pienso como tú, hermano, yo no pienso como tú, hermana, pero eso no evita que yo te llame mi hermano, ¿verdad? Por lo tanto, esta última parte se podría utilizar hacia el mundo exterior. Porque, hermanos, parece un tanto idealista asumir que como cristianos no tendremos enemigos. Y lo cierto es que la Biblia dice que sí tendremos en algún momento enemistad con el mundo. Tal como lo dice Santiago, ¿se acuerdan ustedes? No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Si alguien se constituye enemigo del mundo, se constituye amigo de Dios. Y si alguien se constituye amigo de Dios, se constituye enemigo del mundo. Jesús mismo, hermanos, se ganó el desprecio de muchos. Así que, ¿por qué pensamos que nosotros no tendremos enemigos? Somos todo amor, ¿verdad? Somos adorables. ¿Quién podría odiarnos a nosotros los cristianos? Pero lo cierto es que la Biblia dice que por cuanto seguimos el camino del Evangelio, nos hemos ganado al mismo tiempo el desprecio de este mundo. Vayan junto conmigo a Juan capítulo 15, por favor, versículo 18 al 20, dice el texto. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, dice la palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo,
Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esta es la parte más difícil del amor cristiano al aplicarlo. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que la mayoría de veces en nuestro camino vamos a encontrar a personas que van a ser opuestas al amor de Dios y que incluso van a rechazar el amor de Dios. Y en cuanto nos detectan en su radar, también van a aborrecernos, nos van a odiar, en ocasiones sin ningún motivo. A veces ciertamente habrá persecución por algo que decimos, por algo que posiblemente dijimos, alguna acción nuestra, pero en muchas ocasiones la gente, en cuanto sepa que eres cristiano, te va a meter tentación, te va a meter conflicto, va a meter problema, y esto atenta contra nuestra fe y a veces con nuestra propia seguridad. Y la tentación, hermanos, a veces es de no solamente negarles el amor de Dios, sino incluso la tentación de proceder de la misma manera en como ellos lo hacen. Si me insultan, yo también insulto. Si me dicen algo, yo se los digo por doble partida. Si me dan una cachetada, le devuelvo la otra, ¿verdad? Soy cristiano, pero no soy dejado, decimos. Pero, ¿qué dice la palabra? Dicen, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Es algo difícil, hermanos. ¿Cómo le hago con este compañero, con esta compañera, con esta compañerita de la escuela que me está moleste y moleste? ¿Debo proceder de la misma manera? ¿Debo retarlo o quizá a golpes? ¿Cómo debo hacer? Pablo dice, deja las rencillas en las manos de Dios. Y por eso nos dice, no te vengues por ti mismo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿qué significa esto de dejar, dejar lugar a la ira de Dios? Esto lo tenemos que ver en el contexto general de la epístola a los Romanos, en el que Pablo posteriormente nos va a hablar en el capítulo 13 de la autoridad. Hay autoridad, y dice el texto bíblico, no hay autoridad puesta sino puesta por Dios. Toda autoridad Dios la ha colocado ahí, y dice el texto también que esta autoridad lleva la espada para la impartición de justicia. En otras palabras, hermanos, el pueblo de Dios puede proceder a una autoridad para poder así descargar estas luchas y estas cargas que tenemos con otras personas. Hay una hermanita que me compartía, hermanos, que tiene una gran tribulación porque hay una persona que está molesta y molesta. ¿Y cómo proceder? Hay un supervisor, hay una persona con la cual puedas quejarte. Es bíblico. Habrá quienes digan, no, ponte a orar nada más. La Biblia me dice que dé lugar a la ira de Dios. Señor, es tu causa, yo te la entrego y tú vas a obrar. Si un joven está recibiendo bullying de otro joven, que es algo quizá bastante común en nuestro tiempo y bastante triste, pastor, hay un niño que me está haciendo bullying. Hijo, tienes una autoridad en tu escuela. Y es bíblico que acudas a esa autoridad diciéndole, este muchacho me está haciendo bullying. Es bíblico. Hazlo. Pero ¿y si lo expulsan? Ese ya no es tu responsabilidad. Hazlo. Dios ha puesto la autoridad por esta razón. Y por esa razón, en el Antiguo Testamento se le recomendaba al pueblo de Dios, no te vengues por ti mismo, porque tú puedes proceder mucho más allá de la justicia y ser injusto. Porque eso es lo que produce la venganza. La venganza, hermanos,
Es esta idea enfermiza de poder desquitarme de más con la persona. Y Jesucristo no nos ha llamado a eso. Ahora, Pablo, por otro lado, nos da otra solución que es bastante interesante. Fíjense muy bien. Versículo 20. Así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y parece que Pablo está leyendo nuestra mente, porque cuando tenemos un problema con una persona, de inmediato no pensamos en hacerle bien, pensamos en hacerle mal, ¿no es así? ¿Cómo me vengaré de esta persona? Pensamos en nuestra cabeza miles de formas en cómo podemos humillarlo y dejarlo mal. Fantaseamos con eso. Híjole, me hubiera dicho, le hubiera respondido de esta manera. Y Pablo dice, no te dejes llevar por el mal, sino al contrario, debes distinguirte haciendo el bien. Y por supuesto, hermanos, que cuando Pablo dice esto, lo dice porque Jesús ya lo había dicho antes. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48, por favor, no está aquí en la pantalla, así que por favor les ruego que lo busquen. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto, hermanos, es lo que dice igualmente nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que nos dice, en lugar de vengarte, piensa hacerle el bien. Y a veces parece que estamos pestañeando y volvemos a ver, ¿no? Porque Pablo lo que nos dice es que el amor, en lugar de proceder con maldad y retribuyendo a nuestros enemigos, nos dice lo contrario. Debemos hacer buenas obras para con ellos, supliendo incluso sus necesidades más básicas e indispensables, como el comer y como el beber. Porque dice Pablo, ¿tienen hambre? Dales de comer, ¿verdad? ¿Tiene sed? Dale de beber. Parece que quisiéramos leer en Pablo, ¿tienen hambre? Dale de comer. ¿Comer qué? ¿Veneno o qué le doy? ¿Un pan con ácido? Si tuvieres sed, dale de beber. ¿Qué le doy? ¿Arsénico? ¿Una sopa envenenada? ¿Qué? Pero Pablo no dice eso, dice, dale de comer. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué, Señor, me pides que yo haga el bien y que bendiga a las personas que me hacen mal? ¿No es acaso algo imposible? Lo es si no conoces a Cristo. Lo es si Cristo no está en tu corazón. Porque si Cristo no está en tu corazón, por supuesto que vas a querer vengarte y lo harás. Pero el que está en Cristo, dice el texto, nueva criatura es. Y cuando esto nos habla de una nueva criatura es porque en nosotros puede existir un verdadero amor. Y cuando hacemos esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El significado de esto, hermanos, es un poquito interesante o muy interesante, porque estuve leyendo varios comentarios, hay muchas opiniones al respecto, pero encontré que coinciden muchos en una interpretación. Y es que la idea de amontonar ascuas sobre su cabeza, incluso algunas Biblias lo traducen como harás que se avergüence de sí mismo. Y es que cuando el mal se confronta contra el bien, el mal termina ridiculizado. Hubo una hermanita, enfermera, que estaba siendo atribulada por una compañera. No quería compartir responsabilidad, la criticaba, la acusaba ante sus compañeras, ante la jefa de enfermeras, y entonces ella me decía, estoy muy atribulada porque no sé qué hacer.
no le he hecho nada, no le he hecho daño. La verdad es de que me siento muy atribulada y me siento con mucho estrés, angustia, no sé qué hacer. Después de cierto tiempo, sucedió que esta enfermera, que le hacía mal a la primera, que era cristiana, tuvo una necesidad. No recuerdo qué era, creo que estaba siendo operado alguien de su familia. El punto es que ella necesitaba ausentarse de su trabajo, necesitaba pedir permiso y el permiso no se da, tiene que suplirte a alguien. ¿Quién me va a suplir? Voltea a ver a sus compañeras y les dice, compañeras, ¿alguna de ustedes me puede suplir tal y tal día? Me tengo que ausentar, operan a una persona, un familiar, tengo que ausentarme. Y salió aquella enfermera cristiana, le dice, yo te puedo cubrir. Y todos voltearon a verla, ¿tú? ¿Pero por qué? No entendían. Con mucha desconfianza aquella enfermera, ¿de verdad tú me vas a cubrir? Sí, no hay ningún problema. Con todavía cierta desconfianza aceptó el trato y tenía cierta sensación de que a lo mejor a la mera hora no iba a llegar. Las compañeras a su alrededor le decían, pero ¿por qué la vas a cubrir? Mira cómo te ha tratado, mira lo que ha hecho por ti, mira lo que te ha acusado, te ha hecho sentir mal, te ha hecho quedar mal delante de la jefa. Ah, ya sé, te vas a vengar y seguramente ese día no vas a presentarte. ¡Ja, qué buena venganza, ¿verdad? Pero llegó el día y esta enfermera se presentó a trabajar. Y la otra no podía creerlo. Y llegó un momento en que se sinceró. Perdóname, te he hecho mal y tú me has hecho un bien. Ese día esa enfermera ganó una mejor amiga. Hermanos, es difícil, sí lo es. Pero cuando la Biblia nos recomienda algo, es que el amor siempre opta por el bien. No podemos llamarnos cristianos y hacer el mal a las personas. El amor cristiano, hermanos, es capaz, como decía nuestro Señor Jesucristo, de poner la otra mejilla. Y eso no habla de que seamos tontos como algunos suponen, no. Es que el creyente, hermanos, sabe que estamos en un mundo corrompido y lleno de pecado y que muchas personas allá afuera son así porque el pecado les ha tenido esclavizados. Pero nosotros, Cristo nos ha liberado. Y si mi maestro sufrió poniendo no solamente la otra mejilla, sino que también poniendo su propia vida en sacrificio por nosotros, parece, hermanos, que a nosotros nos falta mucho por hacer. En conclusión, el amor cristiano, hermanos, no es un amor romántico, es un amor práctico, activo. No se detiene en discursos, ni en señales, en buenos deseos. No se trata, hermanos, de que a partir de ahora todos nosotros nos sintamos tan amorosos y nos tomemos de las manos para donde quiera que vayamos, cantemos y nos hagamos así como hacen los jóvenes, ¿verdad? Este corazón. No se trata de eso, se trata de acciones concretas, de servirnos los unos a los otros, hablarnos los unos a los otros, preocuparnos, sentir el dolor de los demás, llamarnos cuando algunos hermanos faltan. De eso se trata, hermanos, exaltar a Jesucristo. ¿Quieres tú amar como Dios nos ha amado? ¿Quieres amar como el Señor nos ordena que amemos? Que el amor cristiano se respire en esta amada iglesia, el Divino Salvador. Que la iglesia, el Divino Salvador, pueda decir: el amor nos define, el amor reina verdaderamente en nuestros corazones. Oramos. Señor,